Buenas tardes para todos, cordial saludo, mi nombre es Maribel Mera. Actualmente estoy matriculada en el CEAP de Popayán en el programa de Agronomía. Para este video vamos a hablar sobre el curso de Microbiología de Suelos de la tarea número 3, analizar la interacción del suelo microorganismo-planta. Mi número de curso es 303019, mi número de grupo es 71, en donde abordamos el tema de acuerdo a las preguntas relacionadas con la tarea número 3, donde nos pregunta cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se beneficia la planta de estos nódulos en sus raíces. Entonces tenemos de que las plantas leguminosas contienen compuestos específicos que atraen a los rizobios. Entre estos compuestos se encuentran los flavonoides y en respuesta a ellos los rizobios activan una serie de genes implicando en la nodulación el primer paso en la formación de nódulos, que es la adherencia de la bacteria a la planta. Como tenemos aquí en la imagen, aquí está todo el entorno ambiental, el sol, el aire, el agua, en donde tenemos una planta leguminosa que está absorbiendo energía para el proceso de la fotosíntesis y su desarrollo. También podemos observar que aquí hay un número de genes donde está el proceso de la fijación del nitrógeno de la planta, que está inicialmente en nitrato, pero para ser absorbido a la planta debe pasarse a nitrito, en donde este proceso es realizado por bacterias de rizobias, las cuales realizan la descomposición con los microorganismos existentes en el suelo para poder realizar esta fijación de nitrógeno en la planta y formar nodulaciones, y por medio de estas nodulaciones es donde se produce el nitrógeno, el cual es absorbido finalmente por la planta. En las leguminosas tenemos 3 subfamilias de fabáceas. Las fabáceas pues son todas las plantas que su fruto como tal se deriva a una vaina, como por ejemplo el frijol, la alberja, la habichuela, las cuales se asocian con los rizobios e invaden las raíces a través de 3 mecanismos: los hilos de infección en los pelos radicales o a través de células epidérmicas de la raíz. Como resultado de infección a la bacteria, forman distintos tipos de morfológicos de nódulos. La planta se beneficia ya que en la formación de los nódulos en las raíces se aportan nutrientes esenciales como por ejemplo el nitrógeno, que es vital para el desarrollo de las plantas, para su debido desarrollo. Tenemos la simbiosis rizobio-leguminosa, en donde este proceso se da en el establecimiento de la simbiosis efectiva entre la leguminosa y el rizobios. Es un proceso complejo que implica mecanismos de señalización y reconocimiento por parte de ambos simbiontes. Las raíces de las leguminosas liberan flavonoides o isflavonoides compuestos por fenólicos que inducen la expresión de genes de nodulación en el microsimbionte. Como resultado de este proceso, se dan factores de nodulación denominados factores que inducen a una serie de plantas, que incluye la deformación de los pelos radicales, donde se da la división corticales de la formación de nódulos y la unión de los rizobios de la epidermis a la invasión del tejido cortical a través del cordón de infección. Son sucesos que están acompañados del comienzo de la actividad meristemática de las plantas y se da mediante la corteza, el pecíolo y los radiculares y la superscripción de las respuestas de la defensa de la planta. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos el corteza de la planta, aquí tenemos el pelo radical, donde el pelo radical se asocia con las bacterias del residuo, donde se da un hilo de infeccioso, donde después se da el inicio a las células de corteza, donde posteriormente podemos encontrar las bacterias que realizan esta nodulación
donde se da el proceso de la fijación de nitrógeno en las plantas y en el suelo. Aquí tenemos la leguminosa. Esta es una planta de alberja, donde tenemos el nitrógeno en forma de nitrito, y aquí están las bacterias, las cuales se encargan de realizar la descomposición de la materia orgánica que se ha adherido al suelo, y se da la formulación de los nódulos. Aquí se ve en la parte superficial de la planta, en las raíces, donde se forma la nodulación, donde es fijado el nitrógeno para que posteriormente la planta lo absorba. Cuando la planta leguminosa muere, este nitrógeno es fijado directamente al suelo, donde después se puede aprovechar para otro cultivo en el cual podemos implementar en ese entorno o ese espacio o unidad productiva. Tenemos cuáles son las diferencias o semejanzas más importantes entre la rizobia y la franquía. La rizobia, como mencionábamos anteriormente, pues son bacterias fijadoras de nitrógeno en el proceso de la simbiosis con las leguminosas. Esto quiere decir de que se asocia con este grupo de bacterias para realizar este proceso de fijación. También tienen una molécula que se encarga de recoger todos los niveles de oxígeno, sintetizar la aproproteína y sus esporas. Son móviles generadoras de energía utilizando el oxígeno, y son bacterias que se reproducen y crecen rápidamente en el suelo para brindar este proceso de fijación de nitrógeno en el suelo y posteriormente a las plantas. La franquía pues son bacterias que forman nódulos en forma de coral. Aquí en la imagen lo podemos mirar. La taxonomía polisáfica trata de integrar los diferentes tipos de información como subgenotipo y fenotipo. Estas son las características que tienen estas bacterias en cuanto a genes. Debido a su formación, mantienen una concentración de oxígeno óptimo para el proceso de la fijación del nitrógeno. También son capaces de realizar asociaciones con otros microorganismos del suelo. Estos son unas actinobacterias que se asocian con géneros de plantas pertenecientes a 8 familias botánicas que contribuyen a la fijación bacteriana del suelo. Las semejanzas entre estas dos bacterias pues es que ambas son fijadoras de nitrógeno, el cual pues es muy importante para el desarrollo de las plantas y también para la conservación del suelo, debido a que pues podemos hacer rotación de cultivos, ya sea de leguminosas u otra especies, y estas pues nos ayudan a realizar este proceso de fijación de nitrógeno. Son bacterias filamentosas, fijadoras de nitrógeno, que viven en el proceso de la simbiosis con plantas actroníricas de forma similar a las rizobias, y ambas pues presentan relaciones con la simbiosis, o sea, se pueden asociar con otras bacterias para realizar este proceso y esta descomposición y esta fijación de nitrógeno en las plantas, teniendo en cuenta de que el nitrógeno es una base fundamental para el desarrollo de las plantas y que lo podemos aportar de forma directa al suelo y sin un manejo de agroinsumos, teniendo en cuenta de que este proceso pues es de una manera orgánica, biológica se puede decir, porque son microorganismos que están en el suelo y que nosotros por medio del cultivo de las leguminosas podemos aportar y mejorar las condiciones de la vida microbiana que existe en estos entornos. Entonces pues debemos aprovechar esta fuente, ya que es una fuente muy importante para el desarrollo y pues para tenerlo en cuenta como para minimizar todo lo que tiene que ver con los productos de agroinsumos, los cuales pues contaminan mucho el suelo y también a veces acaban con la vida microbiana del suelo y pues no estamos aportando sino
estamos disminuyendo la vida microbiana del suelo. Eso sería. Muchas gracias.